Bueno, mi nombre es Rafael Aguilar Bejarano y hoy vengo presentando manufactura de materiales no metálicos. ¿Qué es la manufactura principalmente? Bueno, pues la manufactura se puede definir en dos cosas que vienen siendo tecnológico y económico. Pues el tecnológico es aplicar los procesos químicos, físicos para alterar las propiedades y la forma o el aspecto de un material para elaborar productos terminados, así como lo dice sencillamente en esas palabras. Y pues en lo económico, pues viene siendo la transformación de aquellos materiales obtenidos. eh, y es un ejemplo, por ejemplo, el obtener madera, por ejemplo, que la madera pues en sí eh, tiene un cierto valor determinado cuando, cuando está en estado natural, pero ya cuando se procesa y obtienes como por ejemplo una silla o una mesa, pues el valor aumenta y viene siendo como lo económico en la manufactura. Manufactura de materiales cerámicos. Pues en los materiales cerámicos hay un proceso de fabricación que ha evolucionado en sí también pues, en los últimos años. Y en los procesos van las siguientes etapas, que por ejemplo es la extracción de la arcilla, que es cuando es lo principal, es el primer paso para obtener un cerámico, que se obtiene con bajos y con estrictos controles de seguridad y pues el respeto medioambiental, como dice aquí. El moldeo, en el moldeo pues el proceso de molienda pues viene siendo ya cuando se machuca todo el residuo y se obtiene el resultado deseado para el proceso. Como dice aquí, se elige la primera opción, se fragmenta la arcilla a la vez que se mantienen los agregados y los aglomerados de partículas. Y si quieres obtener cierto tamaño de partículas ya ahí en la manera en que tú quieres obtener eso para transformarlo. Y pues tiene que tener cierta humedad y así pues, a como, a como, a como pida la necesidad. Y el siguiente paso es el amasado, que en este proceso consiste en mezclar el mezclado íntimo con agua de la materia prima, de las composiciones, de la composición de la pasta para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. El moldeo, pues ya es cuando aquí ya cuando ya pasó el amasado se obtiene ya pues se pasa al moldeo que tú quieres obtener y pues y estas máquinas por ejemplo se llaman galleteras en la ilustración y que permiten obtener productos cerámicos en serie y con la mayor calidad y medidas perfectas. Se reduce el consumo de agua y pues se puede trabajar con pastas cerámicas más secas también. Cortar y apilar es el siguiente paso, que viene siendo ya cuando ya obtienes el moldeo y ya pues lo vas poniendo en, en orden. Eh, Se da el paso a los hornos y ya pues se les da, las cortadoras son las que dan la forma de la pieza cerámica que se va a producir.
La cocción, pues aquí al paso de la cocción, eh, aquí se puede ver en la ilustración cómo el material cerámico pues se pasa por el rodillo, eh, y luego se pasa por, ya que está amasado, así por así decirlo, se pasa por la mezcladora y la amasadora, ya la masa, se extrae el aire para que, en el extractor del aire ya para que quite todas las partículas de aire que tal vez lleve y se ponen al vacío y ya pues se moldea y ya que se obtiene la masa perfecta, pasa por la boquilla y los alambres cortadores para obtener ya el producto que quieres final, y ya pues se pasa por las cámaras de cocción a distintas temperaturas, varía en la temperatura y, y las cámaras y aquí se encuentra la cámara de combustión y la chimenea donde se escapa ya pues el humo. El empaquetado y expedición, ya pues, ya que se obtiene, ya que se pone, ya que se cuece, pues se pasa a empaquetar para, para ya exportarlo, para moverlo, comercializarlo, y, y eso sería en sí pues casi todo ya. La manufactura de materiales compósitos. Pues la manufactura de los materiales compósitos, aquí se encuentra una ilustración, por ejemplo, que aquí se encuentra el material en el molde y se le vierte ya, se le pasa el rodillo y pues ya la resina para obtener un sellado. Y por ejemplo, aquí como dice, el hand line up o modelo por colocación manual es denominado así debido a las bajas o nulas presiones que se necesita. Es muy utilizado en la industria aeroespacial debido a su gran flexibilidad. Se trata de un proceso muy lento con más de 50 etapas individuales. La etapa de colocación manual de las láminas consume en torno a la mitad del tiempo total del proceso. Los posibles defectos se pueden presentar en piezas fabricadas mediante este método son arrugas a la superficie, burbujas de aire atrapadas. Por eso es muy importante también pasarla por cámara de vacío en cierta manera. Pasar las cosas así cuando es un material especial para un producto especial, pues tiene que hacer así para que tenga más durabilidad. Burbujas de aire atrapadas, aquí dice, y poros y picaduras, cuarteado y grietas, mala adherencia al molde, áreas pegajosas y aflojamiento de fibras. Filamento wheel. En el bombinado del filamento wing es un proceso de fabricación en el cual se enrollan refuerzos continuos a grandes velocidades y de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su eje de giro. Como aquí se ve en la ilustración, aquí se forma la geometría en el rodillo por la precisión de la rotación que gira en su propio eje. Y aquí se mira cómo el rodillo pasa por el rodillo las fibras y se da el baño de resina y ya pasa por el rodillo para que rote en el tubo en su propio eje de forma muy precisa. Mediante este proceso se puede alcanzar volúmenes de fibra de hasta un 75%, siendo posible controlar el contenido de resina. No obstante, es necesario que la pieza sea de revolución y sin curvaturas entrantes, porque es muy importante para que tenga una precisión.
Eh, el SMC, Shen Modeling Compound, no sé si lo menté bien, consiste en el moldeo de resina termoestable reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo la pieza final a través de la polimerización de la resina por aplicaciones de presión y temperatura. Las características principales son buena estabilidad dimensional, excelente acabado superficial por ambas caras, buenas propiedades de resistencia mecánica, posibilidad de obtener geometrías complejas, alta capacidad de automatización. Aquí se ve cómo se prepara la resina en los rellenos y aditivos para hacer la pasta, y luego se pasa por aquí, por la capa de pasta para convertir el fin, y ya pues se pasa por este rodillo y la molienda. Se pasa aquí por el sistema de impregnación y luego a los rodillos SMC, y ya pues se empieza a rollar, y eso sería lo final. Moldeo por inyección. Ay, me pasé. Moldeo por inyección. Aquí dice que la infiltración de los materiales compuestos por inyección utiliza la misma tecnología que el moldeo por inyección de plásticos tradicional. Pero a diferencia de introducir el molde únicamente un polímero, ya sea termoplástico o termoestable, se introduce el polímero más un refuerzo. Las fibras más utilizadas son de vidrio, carbono y aramida. Estos refuerzos afectan notablemente las propiedades mecánicas del material final, pero por otro lado presentan algunos inconvenientes como la dificultad para controlar el posicionamiento de las fibras en la pieza. Las fibras pueden reducir notablemente su longitud de rotatura con el tornillo sin fin que alimenta el proceso. Y aquí se puede ver el proceso en la ilustración, cómo aquí pasa el plástico líquido al molde, y ya aquí se genera la pieza obtenida que se mira cómo la tobera de inyección, cuando pasa por la tobera de inyección aquí, que se moldea con con un termoplástico termoestable o termoestable, se introduce el polímero más un refuerzo. Y aquí se ve cómo se pone la rotatura del tornillo, y ya pues se moldea. RTM, Resin Transfer Molding. Se trata de un proceso de fabricación en el molde cerrado a baja presión. Puede resumirse en 5 etapas. La etapa 1, se coloca el tejido de fibras secas en el molde, se coloca el tejido de fibras secas en el molde y es cerrado. Se sella. Se inyecta la resina en el molde inmediatamente en una bomba. Se sella la entrada de resina y la salida de aire. Se aplica el calor curado y tras su periodo de enfriamiento se abre el molde y se retira la pieza. Y ya es cuando se obtiene. Aquí como se ve en la ilustración. Y pues esto sería todo. Aquí están las referencias bibliográficas. Sería todo por mi parte. Gracias.